Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. En la Franja de Gaza la situación sigue marcada por la tensión y la violencia. Desde el inicio del cese el fuego, Israel ha llevado a cabo operaciones casi diarias sobre Gaza y ha matado a decenas de palestinos. Tanto Hamas como Israel se acusan de violar la tregua. Tenemos análisis. Afganistán y Pakistán acordaron un cese el fuego para poner fin a los enfrentamientos que empezaron el 9 de octubre entre ambas partes. Si bien Kabul prometió no apoyar a los talibanes pakistaníes, la tregua sigue siendo frágil. Y en Líbano se teme un nuevo conflicto abierto con Israel. En los últimos días el ejército israelí multiplicó sus ataques en el sur del Líbano, así como la presencia de drones sobre Beirut. Tenemos reporte desde el terreno. Empezamos en la Franja de Gaza, donde se mantiene el cese el fuego a pesar de las denuncias de numerosas violaciones al acuerdo. El 21 de octubre, J.D. Vance, el vicepresidente, dijo durante su visita a Israel que el alto el fuego está avanzando. Sin embargo, el 19 de octubre, Israel acusó a Hamas de matar a 2 soldados israelíes en Rafah y en respuesta lanzó operativos que dejaron a decenas de palestinos muertos, entre ellos al menos una mujer y un niño. Hamas negó haber atacado al ejército israelí y dijo que había perdido contacto con sus miembros en Rafah desde hace meses. Por otra parte, medios israelíes explicaron que el hecho se dio tras un supuesto ataque de Hamas contra el grupo Abu Shabaab apoyado por Israel. Y a pesar del cese, la muerte sigue presente casi a diario en el enclave palestino. En varias ocasiones Israel ha acusado a los civiles de cruzar la línea amarilla, una frontera virtual que separa la zona controlada por las tropas israelíes de la zona donde el ejército se ha retirado. Sin embargo, los palestinos reportan que les cuesta identificar la línea, que en la actualidad es imaginaria sobre el terreno. Por otra parte, el gobierno israelí sigue usando la entrada de ayuda humanitaria como una forma de presión en el enclave. Si bien Israel debería garantizar la entrada de 600 camiones humanitarios al día, menos de 100 pasan diariamente. Israel acusa a Hamas de no haber entregado la totalidad de los cuerpos de los rehenes israelíes, pero Hamas había advertido que podría tomar tiempo, ya que muchos restos permanecen bajo los escombros. Para ampliar el tema, conectamos con Lev Greenberg, profesor emérito de Sociología en la Universidad de Ben Gurion. Hola Lev, primero te pregunto, ¿cuáles son los principales obstáculos que impiden la plena implementación del cese el fuego en la Franja de Gaza? Bueno, el principal impedimento es básicamente la desconfianza que tienen mutua, la desconfianza mutua del gobierno de Israel y el Hamas uno del otro, porque ya hubo casos de ruptura de cese de fuego, especialmente por parte de Israel. Y por eso tampoco el acuerdo está muy bien definido, porque si querían definir bien, no se llegaba a acuerdo. ¿Qué facciones armadas, como por ejemplo el grupo Abu Shabaab, siguen en Gaza? ¿Podrían su presencia complicar la aplicación del cese el fuego? Bueno, primero que todo que Abu Shabaab no está en contra de Israel, sino que apoyó a Israel y es uno de los grupos armados. Hay varios grupos armados que Israel lo utilizó durante los últimos meses y que ellos están en conflicto con Hamas, no con Israel. Pero hay otros grupos armados que quizás no tienen, no son obedientes a las órdenes de Hamas, tanto de Jihad Islami y otros más pequeños grupos. Hay gente que piensa que también ISIS está por ahí, hay grupos de ISIS allí. O sea que el potencial explosivo está. La cuestión es si existe suficiente voluntad para evitar la explosión y en ese sentido yo creo que para más que nada para Trump, Kushner y Witkoff está clarísimo que tienen que frenar a Israel más que nada. Lev, en la segunda fase del acuerdo se prevé el desarme del grupo Hamas, pero ¿verdaderamente hay un interés de Israel en que eso pase? Netanyahu ya hace años
que tiene interés que esté Hamas gobernando en Gaza y le pasó millones y millones de dólares de Qatar para que se mantengan en el gobierno, porque esa es la mejor forma que tiene para evitar que haya un Estado palestino. O sea, dividiendo a los palestinos entre Hamas y Fatah, de esa forma debilita a los elementos más moderados de los palestinos y aumenta el- la, eh, la amenaza a Israel y cuando Israel está amenazado, él gana elecciones, el pueblo tiene miedo y quiere que alguien sea duro con los palestinos. Mahmoud Abbas prometió convocar elecciones y hacer reformas. ¿Realmente es viable que esas promesas se cumplan? A mi opinión, el elemento más claro que no hay buenas intenciones de parte ni de Israel ni de Hamas es que no liberaron a Marwan Barghouti de la prisión, porque el único líder que tiene hoy en día suficiente autoridad pública para liderar el pueblo palestino es Marwan Barghouti, está en la cárcel, era uno de los candidatos a liberarse y no lo liberaron. El líder actual, Abu Mazen, está muy débil, precisamente porque la política de Israel era debilitarlo y mostrar que no tiene capacidad para hacer nada. Si pueden hacerse reformas o no, si hay otra gente que también promete tratar de hacer ese trabajo político. Eso lleva tiempo, política lleva tiempo y no sé cuánto va a aguantar todo para que se llegue a una nueva política palestina y una capacidad de gobernar. Especialmente que Israel tiene interés en que no haya gobierno palestino. Gracias, Lev, por tu análisis. Gracias por la entrevista. Vamos ahora a la frontera entre Pakistán y Afganistán. Ahí los trabajadores transfronterizos sienten alivio luego de un nuevo, aunque frágil, cese el fuego entre ambos países. Después de días de enfrentamientos y decenas de muertos, ambas partes habían acordado una primera tregua el 15 de octubre, pero tras los renovados ataques pakistaníes en territorio afgano contra los talibanes pakistaníes, o TTP, se llegó a un nuevo acuerdo de cese inmediato en Doha el 19 de octubre. Si bien Islamabad ha sido un aliado histórico de los talibanes de Afganistán, las relaciones se deterioraron debido al aumento de los ataques en suelo pakistaní, especialmente por parte del grupo TTP. Les explicamos en el siguiente informe. Relativa calma en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Tras la firma de un segundo cese el fuego entre ambos países el 19 de octubre, quienes trabajan al lado y lado de la frontera sienten alivio. Después de una semana de enfrentamientos, se reanuda progresivamente el comercio. La gente cruza la frontera para hacer negocios. Los de aquí van allí, los de allí vienen aquí para intercambiar mercancías. Aquí no hay huertos ni tierras agrícolas. La gente se limita a transportar mercancías de un lado a otro o a trabajar como jornaleros agrícolas. Por eso la gente está muy contenta con el alto el fuego. Desde el 9 de octubre, los países viven su mayor escalada en los últimos años. Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a los talibanes pakistaníes, cuyos ataques en suelo pakistaní se han multiplicado. En 2025 se reportaron más de 600 ataques contra las fuerzas pakistaníes. En respuesta, Islamabad llevó a cabo ataques contra grupos armados en Kabul y la provincia afgana de Paktika, precipitando una ola de violencia que dejó decenas de muertos y cientos de heridos. En Doha, las partes se comprometieron a un cese el fuego y a resolver sus problemas con el diálogo. Kabul, que niega apoyar a los talibanes pakistaníes, se comprometió a no apoyar a grupos armados que actúan en Pakistán. Se dejó muy claro que no habría incursiones y que el TTP no tendría ninguna instalación en su territorio. Lo repetimos una y otra vez, pero obviamente ellos lo niegan. Sin embargo, de manera implícita, tanto Turquía como Doha, Qatar, les presionaron para que entendieran que este es el principal motivo de discordia. Sin embargo, el cese el fuego es frágil y el escenario sigue siendo abrasador.
Limitar la presencia y las acciones de grupos armados como el TTP y otros, especialmente alrededor de una frontera porosa como la de Afganistán y Pakistán, es particularmente complicado. Pasamos ahora al Líbano porque casi un año después del inicio del cese el fuego con Israel, la tregua es cada vez más frágil. En noviembre de 2024, el cese el fuego puso fin a más de 13 meses de enfrentamientos entre Hezbollah e Israel. Pero desde entonces, Israel lleva a cabo ataques casi diarios sobre territorio libanés, acusando a Hezbollah de intentar rearmarse. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 108 civiles han fallecido debido a estos ataques desde noviembre pasado. Según el acuerdo, el ejército libanés debía retomar el monopolio del uso de la fuerza y Hezbollah debía abandonar sus armas, un proceso lento y complejo. En los últimos días subió la tensión con una multiplicación de los ataques israelíes en el sur del Líbano y la presencia de drones sobrevolando la capital Beirut. La población teme una vuelta a un conflicto abierto. Nuestra corresponsal en Líbano, Ethel Bonnet, nos amplía. El cese el fuego entre Israel y Hezbollah, vigente desde hace casi un año, atraviesa nuevas tensiones. Desde su establecimiento, unos 270 muertos se han registrado aquí en el Líbano. En las últimas semanas, Israel ha intensificado ataques aéreos y bombardeos tanto en el sur del país como en la región de la Bekaa, causando víctimas civiles y daños millonarios en infraestructuras económicas. Tel Aviv justifica estas operaciones alegando que Hezbollah utiliza las estructuras civiles para reconstruir su capacidad militar. Sin embargo, el gobierno libanés ha condenado los ataques y ha acusado a Israel de estar afectando a la población y a la economía bajo los pretextos de la seguridad. Los drones sobrevuelan a diario Beirut, manteniendo una sensación constante de vigilancia y tensión. Hezbollah, por su parte, no ha respondido con ataques directos, pero rechaza cualquier negociación con Israel y acusa a Tel Aviv de estar intentando arrastrar al Líbano hacia un proceso de normalización que no acepta. Israel tampoco muestra prisa por entablar conversaciones directas que no favorezcan sus intereses estratégicos. En el terreno, el ejército israelí opera libremente, manteniendo una zona de seguridad de facto y permitiendo el regreso de los colonos al norte de Israel. En el sur del Líbano, en cambio, las comunidades siguen pagando el precio de esta calma tensa. Aldeas dañadas, familias desplazadas y una reconstrucción que va lenta. El alto el fuego se mantiene, pero la frontera sigue bajo tensión. Cada maniobra de israelí y los intentos de Hezbollah por rearmarse recuerdan que cualquier error podría reactivar un conflicto que todos buscan evitar. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.